Bueno, hermanos queridos, una alegría que estemos todos los que estamos eh, y pasaron algunos meses, ¿no? Ayer se dijo un poco, ¿no? Descansar, sí es necesario descansar. Creo que es bueno tomarse un descanso. El WhatsApp estaba que hervía, ¿no? Con las meditaciones de todos ustedes, yo las veía. Hoy le decía a un hermano, no comento a veces, porque si tengo que comentar los 4 o 5 grupos discipulados que tenemos, me vuelvo loco, pero sí las disfruto y las leo. Y es bueno también la hermandad, que podamos estar juntos, así que le agradecemos a Dios por eso. Bueno, un poco fui adelantando, ¿no? Un poco concuerdo con lo que se estuvo hablando ayer, el pastor y todo lo que estamos viendo, es el compromiso con la iglesia, el amar la iglesia. Entonces hubo hablando con mi hija, hubo un par de cosas que vinieron a mi corazón, ¿no? Una de las cosas fue que la iglesia es un proyecto de Dios, ¿no? Y nosotros nos movemos dentro de ese proyecto que Dios tiene. Ahora vamos a mirar un poquito sobre eso. Y otra de las cosas que me dijo mi hija, ahora tenemos charlas largas, ¿no? Charlas de WhatsApp, charlas de... No estamos en el día a día, entonces cuando tenemos esas charlas hablamos, ¿no? Y hablamos cosas profundas e importantes. Una de las cosas que me dijo ella, una frase fue mientras tanto, ¿no? Y que nuestra vida es un mientras tanto, mientras Cristo vuelve. Mientras vamos a la eternidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero eso quedará para un mensaje, ¿no? Para una predicación. Pero sí quería invitarlos en este tiempo y a que no faltemos en lo posible, porque cada pensamiento de ustedes, el Espíritu Santo nos va a ayudar a enriquecer todo lo que vamos a hablar, ¿no? A pensar un poco la iglesia como el Señor la ve, ¿no? A corrernos un poquitito y hacer un retrato de qué es la iglesia, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué es la iglesia? Y bueno, la iglesia es el lugar donde me congrego. ¿Y dónde está la iglesia? En Salvador María de Carril 5069. Y yo qué sé, y hace un año que voy a la iglesia, o hace 30, o hace 40, o de bebito que ya me llevaban a la iglesia, ¿no? Pero la iglesia es mucho más importante que todo eso. Y Dios, en su palabra, ha hablado de la iglesia. Esta noche vamos a comenzar y le puse por título La Iglesia, Proyecto de Dios. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 3. Le voy a pedir a Leonardo. A ver, Leo, ¿estás ahí? Levántame la mano. ¿Sí me escuchás? Bien. Leo, ¿me ayudás con los versículos a leerlos? Sí. Así vos lo podés leer con voz clara y me ayudás. Vamos a leer primero Efesios, capítulo 3, versículo 10. Ese va a ser el versículo clave o lema, pero después vamos a navegar por Efesios, capítulo 3 y el 1 también. Pero leemos el capítulo 3, versículo 10. A ver, Leo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Amén. Ese sería el versículo lema, ¿no? Que dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Fíjense esto, sea ahora dada a conocer en esta dispensación, en este tiempo, de este lado de la cruz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A partir de ahora, a partir del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a partir de su resurrección, de su ida al trono de Dios, que Él está sentado a la diestra del Padre, a partir de Pentecostés, a partir del final de las Escrituras, a partir de la iglesia, dice que Dios ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, vamos a ver bien después qué son esos principados y potestades, porque generalmente muchos dicen, ¿qué son los demonios? ¿Qué son? No, están en los lugares celestiales. Vamos a ver quiénes son esos, pero vamos a dejar una frase que yo se las escribí hoy
¿no? Que yo la había escrito con otra palabra, pero después cambié, ¿no? Porque me parecía un poco difícil la palabra. Yo había puesto, la iglesia se origina en la omnisciencia de Dios, ¿no? En todo el conocimiento pleno de Dios. Yo después lo cambié por su voluntad perfecta, ¿no? Y cumple con la importante responsabilidad de ser el instrumento para la revelación de sus misterios al mundo. Acá va a aparecer una palabrita que la vamos a citar durante esta noche, que es la palabra misterio, ¿no? Porque la iglesia es un misterio. Y vamos a ver qué quiere decirnos Dios con esta palabra misterio. Nosotros formamos parte de un misterio. Ahora lo vamos a ver. Ahora sí, Leo, te voy a pedir que leas todo el contexto. Vas a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 12. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído que la administración de la gracia de Dios me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Hasta ahí, hasta el 12. Perfecto, gracias, Leo. Bueno, hay una riqueza en este pasaje, hermanos, hay una riqueza. Y si ustedes ven, Pablo acá está hablando específicamente de la iglesia y utiliza algunas palabras. Entonces, ¿por qué estamos meditando esto? ¿Por qué estamos pensando esto para que el Señor nos ayude, nos bendiga y podamos tenerlo en el corazón? Primero, nosotros tenemos que tener claro, muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente, y conocer cuál es el proyecto de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese proyecto? De eternidad a eternidad, Dios pensó la iglesia, creó la iglesia y tiene un propósito con la iglesia. No es cuestión de soy salvo, voy a la iglesia y ahí estoy. No, hay algo mucho más grande, mucho más profundo que nos excede a nosotros, que excede inclusive nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestras pruebas, porque el proyecto de Dios es tan increíble, hermanos, y es tan multiforme, ahí aparece esa palabra, que hasta podemos llegar a pasar por momentos difíciles, parar un poco la pelota y volver a encauzarnos en ese proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no se resintió, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios y Dios apruebe lo que estamos haciendo en una vida de santidad. Pero Dios tiene un proyecto. Entonces, primero, tenemos que tomar conciencia de algo importante. Si Dios tiene un proyecto para la iglesia, una misión para la iglesia, y nosotros somos la iglesia y parte de la iglesia, hermanos, no podemos vivir alejados de la iglesia. No podemos vivir alejados de la iglesia. Debemos congregarnos,
la palabra de Pablo cuando dice no dejen de congregarse, no está hablando solamente de venir a la iglesia. Está hablando de esto, de este proyecto, de este misterio, de esto que es tan importante. Porque hermanos, es en la iglesia, con los dones del Espíritu Santo que se manifiestan dentro de la iglesia, que somos alimentados espiritualmente. En la iglesia recibimos el alimento espiritual por medio de la enseñanza, de la predicación. ¿Tenemos también nuestro tiempo devocional y somos alimentados? Lo tenemos, pero debemos alimentarnos también dentro del cuerpo de Cristo, porque Dios puso apóstoles, evangelistas, maestros, ¿para qué? Para que sea edificado el ministerio de Dios. En la iglesia vivimos nuestra fe. ¿Qué quiere decir vivir la fe? En la iglesia se desarrolla el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Dónde Dios me está llevando? ¿En qué área voy a trabajar? ¿De qué manera voy a bendecir a mi barrio, a mis hermanos? ¿De qué manera voy a crecer? No solo yo, sino también mi familia, viviendo la vida de fe dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y por último, es en la iglesia, viendo las necesidades, escuchando los llamamientos que Dios nos hace, donde conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la palabra predicada, es la enseñanza, es la oración, es el ver la necesidad, donde Dios nos habla y nos dice, ese hermano necesita, anda a visitarlo, necesita un abrazo, anda y abrazarlo, anda para este lado, que ahí hay gente que está necesitando. Conocemos su voluntad, porque el Señor se mueve dentro de la iglesia. Entonces vamos a poner algunos objetivos, y si ustedes quieren anotarlos, son 4 palabritas, ¿no? 4 objetivos que pensaba que creo que son importantes para anotar en esta noche. Les estoy dando estos objetivos para que podamos cerrar todo de una manera con estos objetivos vistos en esta noche. El primer objetivo es definir, la palabra es definir, lograr una definición. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el misterio que desde los siglos estuvo escondido en Dios? Eso lo va a decir, y lo hemos leído, lo ha leído Leonardo recién al leer Efesios capítulo 3. ¿Cuál es ese misterio que estuvo escondido en Dios desde los siglos, desde la eternidad? Tenemos que aprender a definirlo eso. Son cosas importantes para nuestra vida, para que las sepamos nosotros y para que podamos transmitir también a los demás. Formar parte de la iglesia es, como decían los antiguos, me adelanto un poco a una frase, ¿no? Pero saben que los primeros discípulos y los padres de la iglesia, cuando tenían que definir un misterio, decían el mysterium tremendum, así le llamaban. ¿Cuál era el misterio tremendo? La iglesia. Como un Dios santo, como un Dios que no tiene mancha, como un Dios soberano, justiciero, que ama la justicia, como un Dios nos vio, nos amó, nos salvó y formó un pueblo para que su nombre sea glorificado. Cómo Dios volcó gracia sobre nosotros por medio de la cruz del Calvario. Cómo Dios envió su Espíritu Santo en Pentecostés para que podamos ser misioneros y llevar el mensaje de la palabra. Bueno, cuando los primitivos cristianos leían esto, decían, esto me rompe la cabeza. Y encima Pablo dice que es un misterio. Entonces le llamaban el misterio tremendo, el misterio que descoloca, el misterio que trae temor, un misterio que es muy difícil de entender. Cristo morando en la iglesia. Entonces debemos definir. La segunda palabrita es reconocer. Reconocer.
¿Qué tenemos que reconocer? Que la iglesia es un proyecto concebido por la mente santa de Dios. Es un proyecto que está concebido por la mente de Dios desde la eternidad. Hermanos, Dios nos pensó. Yo le estaba invitando en esta noche a pensar la iglesia, ¿no? Dios nos pensó primero. Dios pensó su iglesia. Entonces debemos reconocer eso en nuestra vida, que la iglesia es un proyecto concebido por la mente de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. La iglesia estará de eternidad a eternidad. Terminará este tiempo aquí en la tierra y por la eternidad la iglesia seguirá alabando al Señor. ¿Se dieron cuenta? Mi iglesia, mi cuerpo, dice el Señor, el cuerpo de Cristo, el misterio tremendo. Tercera palabrita que tiene que ver con nuestra función en la iglesia, explicar a otro, explicar a los que discipulemos, explicar a nuestra familia cuál es el papel de la iglesia como parte integrante del propósito de Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tienen claro nuestros hijos? ¿Nuestras esposas? ¿Explicamos nosotros cuál es el papel de la iglesia? Es importantísimo entender estas palabritas, hermanos. Es importantísimo que entendamos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Pero yo estoy enfermo, o muchas veces fracasé, o hace rato que no sirvo al Señor. Expliquémonos primero a nosotros que somos parte del propósito de Dios. Tenemos un papel en la historia de la salvación y Dios nos salvó con un propósito, que no es el de cambiar el auto, ni el de tener las mejores vacaciones. No. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces la primera palabra era definir cuál es ese misterio. La segunda palabra, reconocer que la iglesia es un proyecto. Y la tercera palabra, explicarle a los demás el papel que la iglesia tiene en este proyecto de Dios. El proyecto es de Dios. El plan, el propósito es de Dios y se va a cumplir. Pero nosotros tenemos un papel en ese proyecto. La iglesia tiene un papel preponderante en ese proyecto de Dios. Somos depositarios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos depositarios de un mensaje, de un proyecto que Dios tiene. Y la otra palabra es contar, enumerar, decir, evangelizar, dar la buena noticia de las riquezas que Dios ha proyectado para la iglesia, para este mundo, para todo aquel que en él cree. Contar, díganle a otros lo que Dios hizo con ustedes. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Son cuatro palabritas, que después si quieren las mandamos al grupo de WhatsApp y la estudiamos. O si quieren fotocopiamos los bosquejos. No hay ningún problema. Pero esas palabritas tenemos que entenderlas. Entonces, lo primero que tiene que ver con el misterio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Bueno, tenemos que entender que hay un proyecto oculto. Un proyecto oculto. Un misterio de Dios. Ese misterio tremendo que le había dicho, ¿no? Que era difícil de entender. ¿Y qué es ese misterio de Dios? ¿De qué habla Pablo cuando habla de misterio de Dios? Bueno, desde el punto de vista de la teología, un misterio, ¿no? Un teólogo
Schaffer dice, es un secreto velado. Eso es un misterio, un secreto velado, un propósito divino oculto, ¿no? Inclusive las parábolas forman parte de ese misterio. Cuando Jesús dice, les hablo por parábolas para que no entiendan, ¿no? Para que ese misterio sea revelado más adelante. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. Entonces, es un secreto velado, un propósito divino oculto a los hombres por un largo tiempo, pero no para siempre, por un tiempo, hasta que finalmente ese velo, ese misterio es descubierto. El libro de Apocalipsis, nosotros lo conocemos como Apocalipsis, pero en realidad significa revelación. En el Apocalipsis tenemos un montón de misterios que son develados, que son conocidos, que antes eran misterios, pero el Señor Jesús en Apocalipsis empieza a revelar misterios que estaban ocultos. ¿Por medio de qué esos misterios que estaban ocultos son revelados al mundo? Por medio de la revelación divina, por medio de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, le cuentan a otros, le hablan a otros sobre la palabra de Dios? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos aquellos que guardamos el buen depósito. Somos como los cuidadores de la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace referencia varias veces acá en el libro de Efesios, pero en el capítulo 1, versículo 9, él dice esto, fíjense, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Acá aparece de nuevo la palabra misterio, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio que es revelado porque se nos da a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, cómo debemos vivir, qué debemos decir, cuál es el mensaje, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y quiénes lo deben hacer. La iglesia. En el texto que yo leo del capítulo 3, del versículo 1 al 12, si lo miran, creo que el versículo 5, el 9, habla de misterio. Fíjense el 5, misterio que en otras generaciones, después en el 9 dice, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Fíjense cómo habla de la palabra misterio, ¿no? De la palabra misterio. Y usa el mismo significado. Es ese misterio que ha sido dado a conocer, que ahora la iglesia conoce. El misterio de la iglesia. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, cuando habla de ese misterio, ahí en el capítulo 1, versículo 10, dice que el misterio es el acto, y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. O sea, ese es el misterio. Y en ese misterio forma parte la iglesia y tiene un rol preponderante la iglesia. Y fíjese que concluye esto, incluyéndolo a nosotros, los que estamos hoy acá, los que somos llamados gentiles. Fíjense Efesios capítulo 3, versículo 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, el misterio de la iglesia, el misterio de la gracia, nosotros somos parte de ese misterio. Tenemos que entender de qué nos está hablando. Miremos un poquito más sobre esta palabra misterio.
Fíjense que lo que nos está diciendo el Señor acá, en todo el capítulo 3 de Efesios y parte del capítulo 1, nos dice que este misterio fue establecido desde la eternidad. O sea, desde el primer pensamiento en la eternidad, cuando Dios creó al hombre, ya Dios tenía en su pensamiento la iglesia. Bueno, el famoso protoevangelio, 1 Pedro 3:15, ya Dios había, Génesis, perdón, ya había entendido que tenía un plan y un propósito para todos nosotros, para la humanidad. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Él fue llevando a su pueblo, Israel, hacia la consumación, que es la cruz del Calvario, y luego la iglesia. Pentecostés, el Espíritu Santo morando en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos hechos hasta la culminación? Hay 3 hechos fundamentales. Primero, la encarnación del Verbo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y nos redimió. Después vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo hecho importante es Pentecostés, la iglesia, el comienzo de la acción de la iglesia desde Pentecostés hasta el presente. Ese hecho todavía no se ha acabado. Primero, nuestro Señor Jesucristo haciéndose hombre para morir por nosotros, para enseñarnos todas las cosas, para anunciar el Evangelio. Segundo, el hecho que dura hasta el presente, hasta hoy, la iglesia. Somos parte del plan y el propósito de Dios. Y el último hecho, lo que se da a entender como la segunda venida de Cristo, el final. Cristo viene a buscar a su iglesia. Viene toda esa consumación donde las cosas volverán a su orden original, donde reinaremos con el Señor. Ese es el tercer hecho que tiene que ver con la redención. Nosotros hoy estamos en el presente. Somos la iglesia. Si nosotros no predicamos, hermanos, ¿quién va a predicar? Es nuestra responsabilidad. Dios no dejó ángeles para que prediquen. Dios dejó a la iglesia. Y el Espíritu Santo en nosotros, como fue prometido, nos enseñará todas las cosas y pondrá palabras en nuestra boca para que nosotros podamos predicar el Evangelio. El misterio que es revelado a los hombres en Cristo. Ahora, cuando este verbo se hace carne, ¿por medio de qué? Del nacimiento virginal, ¿no? Él entra en la tierra, ¿no? Por medio del nacimiento virginal en Belén, y comienza su ministerio, su tarea por 33 años acá en la tierra. Ahí hay una frasecita, un nombre que a veces se le da. Emmanuel, Dios con nosotros. El plan y el proyecto de Dios para nosotros. Cristo está en nosotros, hermanos. El Señor está en nosotros. Es más, somos parte de su cuerpo. Tenemos un propósito, tenemos un proyecto. No podemos desviarnos de eso. Tenemos que entender eso. Ese propósito es mucho más grande que nuestra vida. Es mucho más grande. ¿Que Dios se encargará de nuestra vida? Por supuesto. Que Dios nos ayudará, nos prosperará y estará con nosotros, pasaremos pruebas también, por supuesto. Que el Señor oye nuestras oraciones y se ocupa de nuestra vida, por supuesto. Pero todo eso es más pequeño que el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Somos parte de un plan maravilloso. Somos parte de un misterio tremendo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ese Dios con nosotros es la piedra angular. Es la piedra de base. Es la piedra angular del proyecto de Dios para este mundo. Jesús, nuestro Señor.
y nosotros somos aquellos que tenemos que predicar a Cristo. Este proyecto de Dios pasa por la iglesia, atraviesa la iglesia. Tenemos una gran comisión. ¿Saben que hay una gran comisión? Mateo 28, los últimos versículos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándole todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Cristo que edifica la iglesia nos hace depositarias a nosotros de la revelación y del mensaje para que hagamos discípulos y para que muchas personas que se están perdiendo en la oscuridad y en el pecado formen parte de la iglesia. Cuando entendemos estas cosas, hermanos, después me voy a detener un poquito en esto, no podemos estar ajenos. Es como decir, ¿cómo no predicar el Evangelio? ¿Cómo no hablarle a las personas de Cristo cada día? ¿Cómo no buscar la gracia esa multiforme de Dios? Y ahora lo vamos a ver también eso, para poder hablarle a un cliente, hablarle a un amigo, ser creativos en el Espíritu Santo para transmitir el Evangelio de alguna manera, hacer cosas en concordancia con Dios como nuestro cómplice para poder salvar almas. ¿Cómo no pensar eso? Si Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. Y esto conmueve porque dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, como a todos nosotros, hermanos, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo estaba conmocionado, estaba emocionado. ¿No te emociona esto? Se nos dio a nosotros por gracia de conocer y de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Fíjense qué palabritas, ¿no? Inescrutables riquezas de Cristo. Se nos dio el mensaje, la gracia de anunciar el perdón para la humanidad, la salvación para la humanidad. Gracia y riquezas inescrutables. A un mundo pobre, a un mundo enfermo, a un mundo caído, a un mundo muerto, a un mundo seco, a un mundo sediento, a un mundo triste, a un mundo sin esperanzas. El Señor nos da sus inescrutables, inentendibles, profundas, que no podemos llegar, riquezas para la salvación de los que se están perdiendo. Miren lo que somos. Miren la responsabilidad que tenemos. Miren el llamamiento que tenemos. Y también Dios manifiesta por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme, me encanta esta palabra. Multiforme sabiduría. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué es multiforme sabiduría? Es una sabiduría que no tiene, que no puede ser catalogada. Una sabiduría de una riqueza tremenda. Una sabiduría que no puede ser encajada en nada. Una sabiduría que no se puede describir. Es multiforme, es creativa, es diferente, es distinta. Es sabiduría del cielo. Esa sabiduría del cielo
está a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo. Sabiduría es multiforme, de muchas formas, pero de una sola esencia. De muchas formas, pero de una sola esencia. Sabiduría de Dios, que nos hace diferentes, hermanos, que nos hace creativos. Y esto es una parte importante en lo que tiene que ver con la tarea de la iglesia. Anunciar al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Acá cuando habla de las potestades, no está necesariamente hablando de los demonios, está hablando de que los ángeles, de que las potestades del cielo, que están en los lugares celestiales, se van a regocijar y miran lo que nosotros estamos haciendo. Los ángeles miran lo que nosotros estamos haciendo porque ellos no conocen del perdón, no conocen de la gracia, ellos están sorprendidos por el misterio de la iglesia. Los ángeles quisieran conocer de la gracia como nosotros conocemos. Ellos no conocen ni la salvación, ni el perdón, ni la gracia. Ellos contemplan y se regocijan por la iglesia. Entonces, si Dios nos está diciendo, y ya vamos terminando, y esto es importante, si Dios nos está diciendo que su sabiduría es multiforme, nos está diciendo que la iglesia tiene que ser una iglesia multiforme, de una sola esencia, con un solo mensaje que no cambia, pero multiforme, de muchas formas, llegando a las personas, a los niños. Ayer se hablaba de los ministerios que había en la iglesia, desde las manos blancas hasta los jóvenes, hasta los ancianos, a Horita Feliz y tantas cosas más. Multiforme. Una iglesia preparada para un mundo insensato que también es un mundo multiforme. El mundo tiene multiformas de pecar, multiformas de perderse, multiformas de asesinarse a sí mismo, y nosotros tenemos multiformas de hablarles de Cristo. El mismo mensaje de diferentes maneras. Ahora, dijimos que somos proyecto de Dios. Dijimos que somos un misterio. Dijimos que ese misterio ha sido revelado. Entonces nosotros necesitamos darle una respuesta al llamamiento de Dios. Tenemos que responder a lo que Dios nos dice. Debemos responder a la expectativa que Dios tiene y proclamar con la misma creatividad que Dios tiene y la creatividad que Dios nos da el mensaje del Evangelio. Dentro de la palabra todo, fuera de la palabra nada, pero de manera multiforme, lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Como Pablo en Atenas, les voy a hablar de ese Dios desconocido. Y ahora vamos a mirar después un poquito a Pablo. Tenemos que tener creatividad, hermanos. Tenemos que buscar la forma de ganar a nuestros parientes, de ganar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, con quienes hablamos en nuestro trabajo, si tenemos clientes o personas que atender, buscar la forma, pedirle a Dios esa sabiduría multiforme para predicar el Evangelio. Y no se trata de cambiar el mensaje o acomodarlo a la sociedad, sino de encontrar los canales adecuados, las formas para poder llegar a las personas y, como hacían los primitivos cristianos, trastornarlos con el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Estos que trastornan el mundo están acá.
Porque estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. La gracia multiforme de Dios estaba en ellos, se paraban en las esquinas, le hablaban a la gente. Las mujeres hablaban de Cristo, los niños, todos hablaban de Cristo de manera multiforme, pero con un único mensaje. La gracia y sabiduría multiforme de Dios. Eso yo pensaba, ¿no? Hoy cuando estaba escribiendo esto decía, esos canales sucios que llevan agua sucia, inmoralidad, pecado, robo, mentira, todos los canales de la sociedad están sucios. Nosotros podemos hacer fluir el agua de la vida en esos canales. Podemos entrar con la gracia y sabiduría multiforme de Dios e implosionar la sociedad. Dios nos dice que hagamos eso. Dios nos da de su sabiduría multiforme. Prepararnos. Tengo hermanos que en sus trabajos me cuentan cómo le hablan de Dios a las personas. Otros que van a las plazas y están con las personas y hablan con ellas. Otros que en los colectivos me cuentan que se ponen a leer la Biblia para que alguien les pregunte y le predican a Cristo. Multiforme gracia de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. Eso es la misión. En los parques, en las universidades, en las empresas, esos canales sucios tienen que ser limpiados por el mensaje del Evangelio. Y algunos no creerán, pero muchos sí van a poder tomar el agua de vida. Muchos sí van a creer en el Señor. Muchos sí van a creer y su familia van a ser transformadas. Porque ¿qué dice el Señor ahí? Que Él quiere reconciliar, reunir, juntar, unir a aquellos que se han perdido. La palabra reconciliar quiere decir volver a unir o volver a conciliar, a juntar. Esa es la tarea de la iglesia. Pero hermanos, vuelvo a reiterar esto, sin que perdamos la identidad, sin acomodarnos. Nosotros vamos por otro carril. Nosotros tenemos una contracultura. Nosotros tenemos un mensaje que no debe ser cambiado. Alguien puso por ahí, no leí bien, estrategias. Tener estrategias sabias. Estrategias sabias que vengan del cielo y de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué fue Antioquía sino una gran estrategia para predicar el Evangelio? ¿Qué eran esos hombres desconocidos que decidieron predicarles a los gentiles el Evangelio? ¿Qué fue Antioquía sino ese lugar donde fue Bernabé y vio la gracia de Dios moviéndose dentro de la iglesia? ¿Qué fue sino estrategia de sabiduría y multiforme de Dios que Antioquía enviaba misioneros por todo el mundo? ¿Por qué sucedió eso? Porque la multiforme sabiduría de Dios estaba en esa iglesia. Buscar estrategias multiformes. Buscar cómo llegar con el Evangelio. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos llene de su presencia para poder ganar almas para Cristo. A veces miramos a los misioneros y los vemos como estampitas, ¿no? Grandes hombres santos que tenían el Espíritu Santo y entraban a las fábricas y la gente se caía con el Espíritu Santo. Pero no siempre era así. Vemos a Moody saliendo los días de lluvia sin paraguas, para que alguno con paraguas se compadezca y él del brazo de esa persona en el mismo paraguas aprovechaba para predicarle a Cristo. Salía sin paraguas a propósito para hablarle a la gente de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios. Hudson Taylor en la China. Lo mandaron con el traje, con la corbata, a predicar a Cristo. A los 3 meses estaba vestido como un chino y con la colita como un chino.
para predicarle a Cristo a los chinos. Y la misión de Hudson Taylor en la China aún hoy continúa. Los de mente corta que no entendían la multiforme sabiduría de Dios lo criticaron. La multiforme sabiduría que hace que una asna hable. ¿Recuerdan? O que el Señor agarre barro y ponga barro en los ojos de una persona. La multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, ser cómplices del Señor, cómplices en el buen sentido de este proyecto hermoso que Dios tiene para nosotros. Si entendiéramos esto, si este grupo de varones, de amigos que tanto amo, podemos entender que podemos trastornar el mundo. John Wesley decía, denme 100 hombres que no le teman a nada que no sea el pecado, y voy a trastornar el mundo. Nosotros, más los jóvenes, está Maxi hoy con nosotros, más las hermanas, si pudiéramos entender que somos parte de un proyecto hermoso que Dios tiene para este mundo y dejáramos de mirarnos un poquito el ombligo y poder contemplar el plan y el propósito de Dios. Hermanos, trastornamos el barrio, trastornamos la ciudad, trastornamos el mundo, porque Dios lo quiere hacer por medio nuestro. Este año tiene que ser un año donde hablemos los temas profundos, donde seamos desafiados a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida y para la vida de la iglesia, para que el mensaje llegue al corazón de un pueblo que está en tinieblas. El apóstol Pablo decía, y con esto termino, él decía en 1 Corintios, ¿me lo lees, Leo? 1 Corintios 9, 19 al 23, lo buscamos todo, con esto estamos terminando. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Miren lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Se dieron cuenta? Hermanos, las barreras que nosotros tenemos que romper son las barreras que tienen que ver con el legalismo, con el estar metidos en un lugar y no salir al mundo a predicar la palabra, no cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros. Ayer, en la reunión que tuvimos, había un hermano que no pertenecía a nuestra congregación, un pastor, un joven pastor, que forma parte de una iglesia legalista. Se puso a llorar hablando con nosotros, hablábamos con Roberto y con él. Se puso a llorar. Se está perdiendo su familia, sus amigos de la infancia se fueron de la iglesia por el legalismo, por no entender que muchas veces nosotros tenemos que romper estructuras para servir al Señor y para predicar. Pablo lo dijo, esto lo hago por causa del Evangelio.
Hermanos, Dios tiene un plan y un propósito con la iglesia. Somos parte de ese misterio. Somos parte del proyecto de Dios. Si entendemos estas cosas, si lo podemos entender en nuestro corazón, en nuestra mente, si nos levantamos mañana con ese pensamiento y lo continuamos y nos esforzamos, no por alcanzar un lugar, no por ser reconocido, sino para que Dios cumpla su propósito y estar en paz y servir al Señor. De esa manera vamos a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, como parte del misterio que Dios ha revelado al mundo. Hasta acá. Que Dios los bendiga. Seguimos, Juancito. Bueno, Ricky, muchas gracias. Vamos a escuchar los comentarios de los hermanos si alguno quiere voluntariamente o voy consultando. Marcelo Ramundo, Marcelito, si tenés algún comentario, si no, pasamos. Enrique se prepara. No, simplemente, bueno, darle gracias a Ricky por su palabra y saber que, como dijo él, es repetitivo, pero Dios tiene un proyecto para su iglesia y tiene el proyecto para la iglesia, tiene un proyecto para cada uno de nosotros, ¿no? Y poder cada uno de nosotros dejar atrás nuestras debilidades, nuestras, por ahí sentir ciertas cosas que nos saltan y al no darnos cuenta que somos parte de ese proyecto y somos parte de esa iglesia. A veces por ahí lo vemos al Señor muy lejos. Yo creo que pasa por, primeramente hablo por mí, por la falta de conocimiento del Señor, ¿no? Y posiblemente muchas veces no nos hagamos cargo